Queridos amigos, bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Buenos días, feliz domingo en este programa de Perseguidos pero no olvidados. Les recordamos que queremos acercarles cada semana a la actualidad de la Iglesia, pero sobre todo la actualidad de nuestros hermanos perseguidos por su fe. Y en esta ocasión abrimos el programa con el mismísimo Papa Francisco, quien ha hablado recientemente, hace escasos días, de la persecución de los cristianos. Fue durante una catequesis en la audiencia general de los miércoles, dedicada en esta ocasión a la Eucaristía, a la misa. Pues el Santo Padre ha recordado a los cristianos que desde hace siglos, desde los primeros siglos, arriesgan su vida por preservar su fe y poder participar así con ello en la Eucaristía, aunque a ellos les cueste la vida. Le escuchamos. No podemos olvidar el gran número de cristianos que en el mundo entero, en 2000 años de historia, han resistido hasta la muerte para defender la Eucaristía. ¿Y cuántos todavía hoy arriesgan su vida para participar a la misa dominical? En el año 304, durante las persecuciones de Diocleciano, un grupo de cristianos del norte de África fueron sorprendidos mientras celebraban la misa en una casa y fueron arrestados. El procónsul romano, durante el interrogatorio, le preguntó por qué lo habían hecho, si sabían que estaba absolutamente prohibido. Ellos respondieron: sin el domingo no podemos vivir. ¿Qué quiere decir? Si no podemos celebrar la Eucaristía, no podemos vivir. Nuestra vida cristiana moriría. Ed essi risposero: senza la domenica non possiamo vivere. Hoy es domingo. ¿Quién de nosotros puede decir sin el domingo no podemos vivir como estos cristianos del comienzo de nuestra aventura en la fe? Son unas palabras preciosas las que el Papa nos recuerda, pues la vida de los miles de cristianos que cada domingo como hoy arriesgan su vida para participar en la misa dominical, porque sin ella efectivamente no se puede vivir. Pero además de estas palabras del Papa con el que arrancamos este programa, también esta semana ha estado marcada por la actualidad de estos titulares que nos adelanta ya nuestra compañera Sandra Várez. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenos días a todos. El Papa Francisco ha reconocido el martirio de la religiosa italiana Leonela Sgorbati, misionera de la Consolación que murió asesinada en el hospital que atendía en Somalia en septiembre de 2006. La hermana Leonela había pedido vivir en Somalia para enseñar la profesión de enfermera a las jóvenes. Pronto se conocerá la fecha de su beatificación. La Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas ha solicitado a todas las parroquias del país celebrar una misa por los cristianos perseguidos, una petición que se enmarca dentro de la campaña de sensibilización sobre la tragedia que miles de personas sufren en el mundo por su fe, a la que se unen otros actos, como el que tendrá lugar el próximo 22 de noviembre, cuando varios edificios emblemáticos del mundo se teñirán de rojo para rendir homenaje a los mártires cristianos de hoy. En la India se ha celebrado la beatificación de la hermana Rani María Bataille, una franciscana clarisa que fue asesinada hasta por 50 cuchilladas en febrero de 1995. Su asesino, Samandar Singh, ha sido una de las personas que ha vivido con mayor alegría esta beatificación, según informan medios locales indios. En un principio fue condenada a muerte, pero gracias a la petición de la familia de la religiosa, su pena se conmutó en cadena perpetua. En el año 2006 fue puesto en libertad. Y acabamos este repaso por la actualidad en Pakistán, donde avanza el proceso legislativo para el reconocimiento oficial del matrimonio cristiano. Se trata de un gran paso porque los cristianos en Pakistán son una minoría que representa el 2% de la población. Sus leyes sobre el matrimonio están todavía ancladas en el siglo XIX.
Gracias, Sandra. Seguimos retomando estas palabras del Papa que hacía en el pórtico al programa de este domingo cuando hablaba de los cristianos perseguidos en el norte de África. Un continente, África, en el que vamos a dedicarle hoy especial protagonismo en este programa. Este continente en el que todavía existen graves dificultades para que se pueda vivir públicamente la fe, es decir, que la libertad religiosa no se respeta en todos los países. Dificultades a las que se unen las carencias materiales, la pobreza. Por eso, Ayuda a la Iglesia Necesitada está presente en este continente, al que envía €1 de cada 4 que reciben de sus donativos de los benefactores. 1 de cada 4 va a los proyectos destinados en África. En el 2016 se han enviado en total 22 millones de euros. Pero para que se pueda vivir la fe y participar de la misa, de la Eucaristía del domingo, hace falta sacerdotes. Y estos no siempre pueden llegar a las comunidades simplemente porque no disponen de medios para ello, lo que es el transporte más sencillo. Por eso, Ayuda a la Iglesia Necesitada, además del sostenimiento económico, proporciona también todo tipo de vehículos para que estos sacerdotes y misioneros puedan llegar hasta las zonas más recónditas, hasta los poblados más difíciles, menos accesibles de África, y hacer que los cristianos de allí puedan vivir la Eucaristía del domingo. En África, las distancias entre las distintas comunidades católicas son de cientos de kilómetros y las carreteras no están en las mejores condiciones, sino que a menudo son ríos de barro y lodo. Por eso, Ayuda a la Iglesia Necesitada colabora con diversas diócesis para proporcionarles los medios de transporte que necesiten para desarrollar su labor pastoral. Durante el año 2016, Ayuda a la Iglesia Necesitada donó 1.375 coches, 149 motos, 239 bicicletas y hasta incluso 2 barcas, que en su gran mayoría fueron a África y Asia. Para que los sacerdotes puedan atravesar puentes, bosques, selvas, ríos o el caótico tráfico de las ciudades y llevar el mensaje del Evangelio hasta el último rincón de la aldea más remota de su país. La de cosas que están pasando hoy, un domingo, en cualquier rincón del mundo, como nuestros sacerdotes hacen todo lo que sea para celebrar la Eucaristía. Bueno, pues para conocer hoy un poco más la situación de la fe en África, nos acompaña en este programa Dina Martínez, que es enfermera, natural de Albacete, que ha sido responsable del centro de salud en un barrio que se llama Kigali, en la capital de Ruanda. Vamos a hablar hoy de un país un poco difícil de hablar del que no se sabe mucho, Ruanda. Bueno, pues Dina ha vivido 34 años en este país africano, incluso fue testigo del genocidio de 1994. Pertenece a este instituto secular, Vita et Paz, y es además presidenta de la Federación de Comités de Solidaridad con África Negra y Umoja. Ella conoce de primera mano, ahora van a ver, las dificultades que entrañan estas grandes distancias, como hemos visto en el vídeo, entre las ciudades de África. Bienvenida, Dina. Hola, bienvenida. Gracias. 35 años en Ruanda. Sí. Que se dice pronto, ¿eh? Sí, la mitad de mi vida. Justo ahora, en este momento, he pasado la mitad de mi vida en España y la mitad en Ruanda. Y así lo vivo también al mismo tiempo. Mi corazón es mitad africano, mitad español. ¿Cómo recuerda usted la llegada a este país de Ruanda? Pues recuerdo la llegada con mucho cariño, con mucha alegría y con mucha incertidumbre, porque bueno, pues cuando llegas a un sitio no sabes qué va a pasar, ¿no? Pero en principio, pues lo recuerdo con cariño, esa es la verdad, ¿eh? Sí. ¿Había problemas de idioma, me imagino, adaptarse un poco a la situación? Bueno, claro, por supuesto. O sea, yo una de las cosas que fui dándome cuenta enseguida es que aunque nos creamos más la gente del primer mundo, pues llegas allí y si tienes la sencillez de reconocer la verdad, pues te encuentras muy limitada, ¿no? O sea, yo tuve, pues eso, enseguida me di cuenta que sabía menos que las enfermeras ruandesas con las que iba a trabajar. No sabía la lengua del país, el Kinyarwanda, había estudiado un poco el francés. Había estado en Suiza un año para aprender francés, pero lo dominaba menos que las enfermeras ruandesas.
Las enfermeras ruandesas sabían más medicina tropical que yo, por supuesto, y estaban preparadas para diagnosticar, cosa que las enfermeras de España no estamos capacitadas para hacerlo. Entonces, bueno, pues fui descubriendo que, aunque nos creamos superiores, no lo somos. Y esto fue una muy buena experiencia para mí. Empezó con ganas de ayudar, es enfermera, Dina, y de repente, en 1994... acontece el gran genocidio entre Tutsis y Hutus en Ruanda. ¿Cómo vivió ese momento, Dina? Bueno, pues fue un momento muy duro, muy difícil, que me permitió darme cuenta que los seres humanos tenemos una fuerza dentro de la que no somos conscientes y que de alguna manera explota o sale en momentos de dificultad. Y nunca hubiera pensado que hubiera sido capaz de vivir tantas cosas y de dar cara a tantas cosas. Y bueno, pues lo fui descubriendo poquito a poco. Ahora hablaremos un poquito más de este genocidio y el papel que tuvo la Iglesia y que sigue teniendo en la reconciliación de este país en Ruanda. Para ahondar un poco más en esta realidad de África, bueno, pues vamos a hablar un poco de los datos, de la situación, de lo que ocurrió en este genocidio, gracias a la aportación de la información que nos hace ahora Sandra Báez. Ruanda es un pequeño país del África Central situado en la región de los Grandes Lagos. Tiene unos 13 millones de habitantes, de los que el 91,5% son cristianos. En la década de los 90 sufrió uno de los mayores genocidios de la historia, donde la guerra civil entre las etnias Hutu y Tutsi dividieron el país y dejaron 800.000 muertos, principalmente hombres. Una situación que se refleja hoy en la configuración de su sociedad. Se calcula que alrededor del 70% de la población son mujeres y que una séptima parte de ellas son viudas. Estas manchas moradas que hay en los muros de esta iglesia de Ruanda señalan dónde los guerrilleros hutus hicieron agujeros para llegar a las personas de etnia tutsi que se habían refugiado en el interior de la iglesia para escapar de una muerte segura. Lograr la plena reconciliación del país es uno de los temas pendientes. Por eso la Constitución ruandesa permite la plena libertad de religión y de culto y prohíbe la formación de organizaciones políticas basadas en la raza, el grupo étnico o cualquier otra división que puede dar lugar a una discriminación. Según el informe de libertad religiosa publicado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, los principales incidentes en el país suelen producirse por cuestiones relacionadas con la reconciliación nacional después del genocidio. El gobierno ruandés realiza todavía hoy comentarios negativos sobre la Iglesia Católica y vigila las homilías del clero en temas relacionados precisamente con este genocidio. Sin duda un tema pues tremendamente complicado y delicado, ¿verdad, Dina? Este del genocidio de Ruanda. Eso es lo que aparentemente se cuenta que sucedió. Usted que vivió allí ha llegado a calificar en alguna ocasión que Ruanda es el país de la mentira. ¿Qué quiere decir con eso, Dina? Pues sí, efectivamente. O sea, los ruandeses saben mentir, forma parte de su cultura y no de una manera negativa siempre. O sea, el saber defender en un momento determinado, el saber recurrir a una mentira, pues puede formar parte de una manera de solucionar conflictos a veces. O sea, yo que he vivido muchos años allí, pues puedo decir que la mentira, cuando no está hecha con maldad, sino un poco para paliar situaciones y pues puede ser también un arma que nos ayuda a convivir y a salir adelante. ¿Un pacto tácito de intentar pasar página, quizá? Pues posiblemente también, sí. En Ruanda, ¿no? Sí. Usted creo que algunas de las religiosas con las que convivía, de sus hermanas del Instituto Secular, murieron en el genocidio. Sí, o sea, yo estaba en ese momento, en un centro de los jesuitas, estábamos haciendo una formación y este centro está cerca del aeropuerto de Kigali. Justo la noche del 6 de abril estábamos allí y es cuando mataron a los dos presidentes de Ruanda y de Burundi y la violencia estalló. Al día siguiente, justamente, pues mataron en ese centro a 19 personas. 8 eran compañeras mías, 4 tutsis y 4 hutus.
y había también 3 jesuitas y un grupo de sacerdotes que estaban de paso porque era una casa de acogida, esta casa de los jesuitas, y mataron a 19 personas exactamente en este centro. Compañeras suyas que convivían con todas personas de cualquier etnia, fuera la que fuera, ¿no? Y aún así fueron asesinadas. Exactamente. O sea, cuando hablan de que la tragedia de Ruanda fue un enfrentamiento entre Hutus y Tutsis, yo creo que hay que aclarar la situación porque los Hutus y los Tutsis estaban viviendo muchos años. Yo antes del genocidio pues había vivido ya más de 10 años en Ruanda, trabajaba en un centro médico-social donde había casi 100 personas trabajando allí, Hutus y Tutsis, con una armonía total y se casaban los unos con los otros, o sea, es verdad que los políticos enfrentaron a las dos etnias, divide y vencerás, ¿no? Ese es el adagio, pues enfrentaron a las dos etnias para ganar. Y entonces, pues sí, lo consiguieron, y realmente, pero no es que los Hutus y los Tutsis vivieran en una situación de conflicto continuo. Continuo y permanente, menos, ¿no? Sepan que Dina tuvo que enterrar a esas 4 compañeras suyas, ¿no? Asesinadas. Sí, a mis 4 compañeras y a todos los demás que mataron en esa habitación, porque los encerraron todos en una habitación, 19 personas, y los enterramos, y los que estábamos allí. Yo sola no hubiera sido capaz, pero bueno, sí. ¿Es posible la reconciliación? ¿Es posible la paz sin el perdón? ¿Cuál es el papel de la Iglesia ante este conflicto? Es posible, y yo creo que es algo que se va haciendo, pero bueno, pues se necesita tiempo y se necesita también poner unas condiciones necesarias. El gobierno ruandés habla muchas veces de reconciliación y habla de crear una armonía social y todo eso, pero no es verdad, no es verdad que esto pasa en la realidad. Entonces, pues la gente va haciendo lo que puede o lo que le dejan, pero yo estoy convencida que si un día dejan a los africanos, a los ruandeses, vivir el día a día con tranquilidad, y van a volver a reconciliarse, y muchos se han reconciliado ya y muchos se reconciliaron desde el principio. Eso es verdad, la gente tiene esta capacidad. Sí. Un trabajo arduo. Sí. Que en ese trabajo de reconstrucción, vamos a aprender una cosa más de Ruanda, están los llamados tribunales Gachacha. Sí. Explíquenos, para que nuestra audiencia sepa qué son nuestros tribunales, qué hacen y si sirven para este camino de unidad. Bueno, los tribunales Gachacha, los Gachacha era pues una práctica de los ruandeses desde siempre, que era una manera de solucionar los problemas. O sea, estaban los sabios de la región, que se reunían con gente que había tenido conflictos familiares o entre vecinos, y entonces se ayudaban a reconciliarse, a decirse las cosas cara a cara y a llegar a una reconciliación. Esto es tradicional en la sociedad ruandesa. Entonces, cuando pasó lo del genocidio, las cárceles estaban abarrotadas de gente y se pensó que recurrir a los tribunales Gachacha pues podía ayudar a acelerar los procesos, ¿no? Si se hubiera hecho con el verdadero deseo de reconciliar a la población y de ayudar, pues hubiera sido maravilloso y eso hubiera realmente ayudado. Pero no era el objetivo que tenían, sino que justamente lo que buscaban pues era meter en la cárcel a más gente, o condenarla, mejor dicho, más que meterla en la cárcel, porque muchos estaban en la cárcel ya, era condenarla a años de cárcel, que parece increíble, pero en esos tribunales gachachas se han dado condenas de 25, de 30 años de cárcel. Más enfrentamiento todavía, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que los tribunales gachacha, que han pasado por ellos alrededor de 1 millón de personas, pues no... 1 millón de ruandeses. De ruandeses. Entonces no ha sido justamente, no han conseguido lo que decían que querían conseguir. Es que el perdón, es verdad, lo sabemos muchos, el perdón de verdad, y que el camino sea de nuevo limpio, que se pueda mirar a la cara uno a uno,
proviene de la Iglesia, de la fe, ¿no? De la fe. ¿Qué papel juega la Iglesia en estos momentos, después de tanto tiempo de aquel genocidio, de aquella guerra tan cruenta? Dina. O sea, yo puedo decir, por la experiencia vivida allí, he vivido después del genocidio, pues he vivido 17 años en Ruanda. O sea, desde que empezaron los problemas en el 90 hasta que me vine en el 2007. Antes, durante y estuvo después del genocidio. Dina. 17 años. Entonces, puedo decir que la Iglesia ha jugado pues, un papel muy importante en cuanto a querer reconciliar a unos y a otros. O sea, otra cosa, se ha acusado mucho a la Iglesia de haber dividido a la gente y de haber creado problemas y todo eso. Otra cosa es que haya individuos dentro de la Iglesia, pues que no hayan trabajado de la mejor manera, pero la Iglesia en sí como institución, como globalmente, yo creo que ha jugado un papel importante en la reconciliación. Sin lugar a dudas, en Ruanda y allá donde haya guerra, violencia y dificultades. Exactamente. Pues Dina Martínez, ha sido un placer contar con tu testimonio único, privilegiadísimo, de este gran genocidio de Ruanda que le hemos dedicado en el protagonismo de este programa dedicado a África y a Ruanda. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, muy bien. Sin duda, la esperanza de este país tan golpeado por la violencia en Ruanda está en la educación, en los niños, porque ellos serán pues, quienes construyan una sociedad sin violencia ni separación entre etnias. Y vamos a seguir hablando del problema de la educación, la necesidad de formación de la infancia para que los más pequeños pues también lleguen a conocer a Jesucristo. Ayuda a la Iglesia Necesitada lleva casi 50 años repartiendo por todo el mundo lo que conocemos como la Biblia del Niño. Atención, aquí se lo contamos. Ayuda a la Iglesia Necesitada no se olvida de los más pequeños. Por eso, desde hace casi 50 años edita la Biblia del Niño, Dios habla a sus hijos. Una adaptación de la Sagrada Escritura para los más pequeños que viven en países en necesidad, con la que se les proporciona sustento material y espiritual. Con esta Biblia conocí a Dios, conocí la historia de la salvación. Con esta Biblia me enamoré de Dios. Un libro que supone para muchos el primer contacto con la fe y que por lo tanto marca su vida espiritual futura, como es el caso de Rolando Montes de Oca, que ahora es sacerdote. Y con esta Biblia me fui al seminario. Tuve que buscar otras más grandes, más profundas, más explicadas, pero esta siempre será mi Biblia favorita, la Biblia con la que conocí a Jesucristo y con la que me enamoré de Dios. La Biblia del Niño, Dios habla a sus hijos, edita por deseo expreso del padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Desde el año 1979 se han editado 52 millones de copias, traducido a 170 idiomas y repartido por 140 países. Genial la Biblia del Niño y todo lo que puede llegar a hacer para conocer a Dios en los rincones más incógnitos del planeta, en los 5 continentes. Nos vamos, pero si quieren saber más sobre la Biblia del Niño, sobre los proyectos que tiene Ayuda a la Iglesia Necesitada en África, sobre nuestros héroes en la fe cada domingo, como los de Ruanda, como nos ha contado esta semana nuestra amiga Dina Martínez, pues consulten todas nuestras informaciones, todos nuestros testimonios en nuestra página web ayudaalaiglesianecesitada.org. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, y si lo deseen, también pueden llamarnos a nuestro teléfono de Madrid al 91 725 92 12. Nos vamos, pero como siempre, hoy se despide de ustedes alguien especial, el padre Carlos Khalil, que trabaja en el campo de refugiados de Zatari, en Jordania, muy al norte de Siria, donde está recibiendo un aluvión de refugiados de Siria a Jordania. Es el tercer campo de refugiados más grande del mundo y allí también está la Iglesia trabajando. Nos vamos, hasta la semana que viene. Quisiera aprovechar de esta ocasión para decir gracias a todos los que nos ayuden a través de la oficina de Iglesia Necesitada, que necesita ayuda, que necesita amor, apoyo de ustedes. Pues a nombre de todos esos refugiados, gracias y que Dios les pague.